Bienvenida a un espacio diferente. Aquí no hablamos solo de ginecología, hablamos de mujeres, de historias, de vida. Soy la doctora Miriam Aladib y creo en una ginecología honesta, cercana y con voz propia. Este es tu podcast. Piensa que hoy puede ser un gran día. Este podcast es una producción de Nexalios Comunica. Bienvenidas al nuevo episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que todavía aún queda mucho por hacer, ¿no? Para visibilizarlo, para entenderlo y para que no hagamos daño a estas mujeres que sufren por un proceso de duelo gestacional, ¿no? Vamos a hablar hoy con Pedro Santos, que es matrona, ahora nos explicará esto de matrona. Él fue quien coordinó las guías de estrategia de atención al parto normal en el Servicio Extremeño de Salud y luego esta que fue muy pionera, bueno, yo creo que fue la primera en España, ¿no?, que se hizo. Sí, así de esa magnitud, sí. De esta magnitud, que él coordinó ambas guías en el Servicio Extremeño de Salud y que tuve la suerte que él me quiso hacer coautora de estas guías y la verdad es que siempre le estaré muy agradecida porque además durante todo ese tiempo aprendí muchísimo, porque para poder estar en todo esto pues tienes que estar al día y es que esta guía, que se llama Atención Profesional a la Pérdida y el Duelo durante la Maternidad, tiene ya la friolera de 10 años desde que la creamos. Y han pasado 10 años y todavía pasan cosas, ¿verdad, Pedro? Sí, bueno. Pero antes de nada quiero presentarlo. Él es Pedro Santos, matrona, actualmente está en el Centro de Salud en Almendralejo, ¿verdad? Sí. Y bueno, hemos sido compañeros trabajando muchos años en el mismo hospital. Por eso, bueno, pues no solamente que hemos conectado mucho a nivel profesional, sino también está la amistad y todo eso, y me hacía mucha ilusión traerlo hoy aquí al podcast. Él también ha sido un poco rebelde dentro de su campo. Yo siempre digo, he sido un poco rebelde en lo mío, que me he salido un poco del tiesto en momentos que luego con el tiempo se ha demostrado, oye, que no estaba tan equivocada, y eso te ha pasado mucho a ti, ¿no? Sí, Porque sí. bueno, yo cuando conozco a Pedro, yo era residente, empiezo la residencia, pero él ya era matrona. Ahora nos dirás por qué eso de matrona. Sí, te lo digo ya. Bueno, sigue tú. Y yo recuerdo que incluso era señalado por cierta gente dentro del paritorio, porque este chico hace las cosas un poco raras, a ver este chico qué hace, tal. Y luego con el tiempo, sin embargo, pues muchas de las prácticas que él hacía, pues realmente resulta que estaban basadas en evidencia científica, pero que estaba muy, digamos, pues él iba a estudiar sobre eso, no las rutinas que estaban institucionalizadas, sino que él estaba muy al día en todo eso y por eso hacía esa práctica clínica dentro del paritorio que muchas veces pues era visto como este chico que cosas más raras hacen, ¿no? Esto de que las mujeres, porque claro, estamos hablando de hace 20 años, esto de que las mujeres puedan parir como les dé la gana, en movimiento, con las posturas que quieran, todo eso ya lo hacías tú hace 20 años, Sí. ¿no? Y por eso, por toda esa inquietud que él tenía durante ese tiempo que fuiste coordinador de esta gran empresa, pues ahí por lo menos pudimos hacer también algo muy pionero, que fue esta guía, que vamos a hablar de ella, pero antes que nada, eso de matrona, ¿por qué? Porque, bueno, matrona. Yo siempre me presento como matrona. Es verdad que cada vez menos, porque la gente te dice el matrón, y entonces al final se te acaba olvidando hasta tus principios. Pues porque en mi título pone eso. Yo soy enfermero especialista en ginecología y obstetricia y entre paréntesis, pues matrona, que es como se llamaba tradicionalmente esta profesión, que era femenina. Que a lo mejor ha cambiado la RAE. Yo creo que incluso ya se acepta el término matrón en la RAE. Pero bueno, cuando a ti te dan el título, en su título pone matrona. Si yo lo pongo aquí en la pared, pone matrona. Pone matrona. Entonces yo soy posmatrona. Claro, ha dicho Ya pues está. yo. Pues es lo que pone mi título, soy enfermero, pero también matrona. Y matrona, claro, porque era una profesión muy femenina, y antes ¿no? pues era casi todo. Las enfermeras también eran casi siempre todas enfermeras, era muy raro encontrar un enfermero. Ya después sí, y con matronas pues ha pasado lo mismo. Ah. ¿Vale?
Pues exacto. Bueno, pues tenemos que buscar en la RAE a ver si, a ver ya, si eso existe, si ya ¿verdad? existe matrón. Yo creo que un día lo busqué y pero me tú suena que sí. te limitas al título y ahí dice matrona, así que es tú lo dices que pone eres en mi papel. matrona. Si un día me cambian, me mandan uno nuevo, Que porque ponga se matrón. me pierde y pone matrón, pues ya tendré que ser matrón oficialmente. Pero de momento eso. Y ahondando en el tema que tú comentas de lo de las prácticas y todo eso, una de las Que cosas... cuidado, esta guía es de abril de 2015 y para hacerla, ¿cuánto tiempo estuvimos? ¿Un año? Un año por lo o sea, menos. en 2014 y seguramente antes ya estábamos hablando Sí, de estas sí. cosas Sí, y a porque- día de hoy esto está, o sea, esto es lo que se puede descargar gratuitamente en internet, que hay que decirlo por si alguien quiere verlo, porque vale tanto para profesionales como para personas que estén pasando por el duelo, ya sea la mujer que ha tenido la pérdida gestacional o su pareja, da igual. Hay porque, ciertas cosas que son más técnicas y otras claro, un poquito lo bueno, que a lo mejor para alguien que haya perdido muy recientemente pueden ser dolorosas, pero siempre está advertido. claro, sí, lo bueno de esto es que tú puedes ir al índice y en el índice ver si hay algo Que te que interese. te pueda interesar. Ah, mira, pues esto lo quiero leer, ¿no? Entonces hay cosas que a lo mejor son técnicas que le puede interesar más a profesionales y otras cosas que son más para quien está pasando por ese camino, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que podéis descargarlo en internet, Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad, que es la guía que se hizo para el Servicio Extremeño de Salud, que fue la primera que se hizo con esta envergadura además, España. porque este fue el protocolo que se hizo para Extremadura. Sí, sí, pero bueno. Sin embargo, yo veo que después de esta guía, durante años y hasta no hace mucho, cada vez que sale una guía de duelo nueva, hemos sido pioneros porque hemos sacado una guía de duelo para... Pero sí, cuando las lees están casi todas basadas en esta. por eso, que aquí está todo. ¿no? Está todo. Esto de los pioneros me hace Y el gracia. hecho de que surgiera viene también de lo que tú has comentado, de esa inquietud de investigar. Cuando yo veía cómo atendían a las mujeres, no todas las matronas, pero algunas matronas en las pérdidas gestacionales, yo decía, aquí está fallando Aquí algo. está fallando Aquí lo que yo estoy leyendo y lo que yo he investigado, esto no corresponde con lo que se está haciendo. Yo tengo que decir que, porque tú ibas todavía más por delante, yo cuando empiezo a entender esto, pasaba, o sea, yo todavía, porque otra de las coautoras es Ana Yáñez, Sí, una psicóloga que nos es ayudó psicóloga, muchísimo. especialista en duelo, y me acuerdo yo que tenía conversaciones con ella, porque tú hiciste, yo conozco a Ana Yáñez gracias a ti, fue por esta Claro. guía. Y me acuerdo que tuve unas conversaciones con ella que me hicieron, ostras, no me digas, porque claro, una de las cosas que más me costó cambiar el chip fue cuando a una mujer se le da una noticia como esta, y imagínate pues que está en el paritorio, con su vía, con lo que sea, ¿no? La tendencia que teníamos, vamos a ponerle un ansiolítico para que esté un poquito más tranquila, que no lo viva y siempre me decía Ana que no, eso es un grave error. Dice, la fase de shock es la fase de shock del duelo que hay que atravesarla, porque es un cuando... proceso por el que tienes que Claro, transitar. o por ejemplo cuando en la cesárea había un drama, pues que se anestesia a la mujer. Dice que no se puede hacer eso porque cuando tú vives el duelo así, con esa irrealidad que te da el estar medio drogada, medio Sí, anestesiada y tal, luego, claro, ella luego recibe a las pacientes en la consulta y dice, son mucho más difícil de elaborar esos duelos que los duelos que se han atravesado con la realidad, con los pies en la tierra. Aunque sí, que sea muy dramático, que estés llorando por los rincones, que sea... O se manifieste que se manifieste la ira o los gritos. Y golpees la pared. Bueno, pues es que es tu manifestación Exactamente. Cuando tú bloqueas esa fase, era más difícil elaborar. La elaboración del duelo es cuando tú ya lo has atravesado y aprendes a vivir con eso, ¿no? Todo duelo pues llega a su fase de aceptación, es cuando ya finalizamos todas esas fases que nos lo hacen pasar tan mal, ¿no? Entonces, pues eso me decía ella, dice, no, si es que no podéis hacer esto otra cosa que me llamaba la atención al principio, cuando empiezo a ver estas cosas de otra manera, esto de no enseñar, ¿te acuerdas? Que si nacía un bebé mal, pues que no lo viera la madre, para que no sufriera y viera... Madre mía, con eso. Eso. ¿Qué peleas tenía yo también con eso? ¿Cómo ibas a enseñar, muchachos?
¿Cómo lo ¿Cómo vas a se te enseñar? ocurría enseñar a la criatura muerta a los padres? Y eso es Tú otra déjame a cosa mí que, yo sé lo que tengo que hacer. pues otra de las cosas que bloquean el duelo, curiosamente, O ¿no? Todo lo, recomendar, por ejemplo, me acuerdo una vez, una anécdota con una auxiliar de enfermería en el paritorio. Había fallecido un bebé, estaba la madre de parto, y entonces, pues dentro de los cuidados que le dije a la auxiliar, porque la conocía cómo actuaba, digo, ahora voy a entrar, le voy a decir, le voy a preguntar por el nombre y tal y cual, bueno, ya creo que sabía el nombre de la criatura, del bebé, y le iba a decir que, no, que dentro de los cuidados más recomendables era no acelerar el proceso de un nuevo embarazo, era posponerlo por lo menos 2 años. Es verdad. Se lo digo, y la auxiliar salta. Dice, bueno, eso que te ha dicho tampoco es así, porque una prima mía, una sobrina mía que ha perdido un bebé, un psiquiatra muy bueno le ha dicho. Madre que me parió. Que cuanto antes otro, ¿no? Cuanto Claro, antes otro. el duelo precisamente no se cura por sustituir por otra persona. Es como Los si hijos se te de muere tu padre. sustitución Bueno, no pues ponemos existen. otro padre. Otro no, padre, no, no porque puede. tu padre es tu padre y No este, puedes no, este será un sustituirlo. sustituto, pero se Y con los parecerá en hijos algo, pero igual no. no son intercambiables. No puedes, porque estás atravesando el duelo, la pérdida de un hijo, otro no te va a quitar el duelo. Normalmente eso crea un paréntesis y después aparece otra vez el duelo que no había superado en otra forma y más Sí, graves y normalmente. más grave, sí, es verdad. Yo eso sí lo observaba cuando después de un duelo no elaborado, mujeres con un nuevo embarazo lo viven con absoluto terror, Y el pavor, sí. ansiedad, más tendencia a depresión postparto. Sí, sí, sí. Es que claro, estas cosas hay que también Es comentarlas. que hay que ¿no? saberlo y malos consejos hemos dado todos, pero claro, cuando ya los tienes ahí, fórmate un poco, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que además hicimos varios programas formativos, estuvimos yendo a los paritorios, a los hospitales? Bueno, se quedó ahí parado, es verdad que los cambios políticos muchas veces traen estas consecuencias, ¿no? En 2015 hubo un cambio político y eso se quedó ahí. Y se quedó ahí la guía. Toda esa formación que se debería haber extendido, no solo a los profesionales que atienden directamente el parto, sino esto estaba pensado para celadores, limpiadoras, Exactamente, incluso para es los que- gerentes y personal Es que administrativo de aquí nos administración. metemos hasta como en las habitaciones, Claro. que no pueden estar en la misma habitación o en Personal la de la misma planta. planta. Esto tenía que estar todo muy... Claro, una mujer que ha perdido a su bebé, la metes al lado de un sitio donde están llorando bebés, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, hasta todo eso viene recogido en este protocolo, cómo comunicarlo, cómo esto de, bueno, ya tendrás más, es que eso tampoco es para tanto, no llores, pero si esto... Si estabas de 8 semanas, si Si eso no esto es merece la esto- pena llorar. Si eso es mejor así. Eso no es nada, si mejor ahora y no más adelante, eso todavía se sigue diciendo. Sí, se dice. Mejor ahora y no más adelante. Claro, son duelos que son negados, silenciados, y toda esta negación del duelo lo que hace que la persona en duelo lo pase todavía peor. Que no por decirle a una persona no pasa nada, se le va a pasar el duelo, sino todo lo contrario, le estás... Entonces aquí hay que, mejor, para no meter la pata, mucho escuchar Y poco hablar. y poco hablar, Otro ¿no? Si lema. no sabes qué decir, mejor no hables mucho y ya está, escucha y ya está. Y valida los sentimientos de esa persona que ha perdido su bebé, da igual que sea que eran 2 células de nada. No son 2 células de nada. Esas 2 células es su hijo o su hija, el hijo o la hija que estaban... O el proyecto de eso y sus expectativas que Claro. ahora mismo ya no van a estar. Que lo Cuando tú te comentamos, las embarazas... expectativas truncadas, ¿no? Claro, cuando tú te embarazas, en tu cabeza está ya ese bebé que vas a tener. Claro, y voy a ser no madre están y 2 cuando células. nazca pues, lo voy a pasear y le voy a hacer las coletitas, yo qué sé, lo que hace en una Lo que mente sea, de una sí. mujer embarazada, porque como no he estado nunca, no me puedo poner. Pero bueno, Eso lo cortas. esas ideas, esas utopías, esos sueños, de un se van zarpazo se fueron. Claro, y esa personita que tú estabas esperando ya Quien no no va ha a estar. pasado por una pérdida es muy difícil que alcance a comprender esto. Entonces mejor callar y escuchar, incluso no decir nada, simplemente escuchar y ya está. Pues mira, yo te voy a contar una anécdota que fue, porque después de que sacamos esta guía, ¿te acuerdas? Pues me recuerdo que estoy de guardia un día, después ya de la guía, ¿no? Y me llaman al busca porque una gestante que esperaba un parto gemelar estaba de 16 semanitas, una cosa así, y estos eran los bebés, ¿vale? Los más chicos. Estaban... estaba en la planta ingresada porque sangraba y estaba ahí en vigilancia y tal,
y me llaman al busca y resulta que había roto bolsa, se había abierto ya el cuello, o sea, ya no tenía solución. Ya se había iniciado el parto, hago la ecografía, están latiendo los 2 bebés, digo, pues... Entonces, claro, ahí pensé, ahora me toca poner en práctica todo lo que estamos diciendo aquí. Todo lo que les he trabajado. Bueno, pues me sorprendió muchísimo y fíjate lo que pasó. Pues le estoy explicando todo, le explico lo que es el proceso al que se van a enfrentar, voy validando todas las emociones, estaba todo el tiempo con su pareja ahí acompañada, la habitación solo para ellos, además no estaban en obstetricia, sino estaban en la planta de ginecología para que no escucharan bebés ni nada. Estuvimos hablando... le estuve explicando un poco que esto es un proceso de tal, bueno, lo que es un duelo y que, a ver, que todo lo que sienta, todo es válido y que estamos aquí para ayudarte, que lo que tú necesites, cada vez que necesites algo, aquí estoy, si quieres que me vaya, me voy, si quieres que me quedo, si quieres que ahora me vaya, luego que venga, aquí estoy. Se lo hice saber así a la mujer y obviamente pues lloraron, esto, lo otro. Bueno, al rato ya nos estaban llamando y empezaba la primera expulsión del primer fetillo, que era una cosita, nada. Bueno, pues hice lo que decimos aquí, que se pudiera despedir, la siguiente igual. Y yo recuerdo, como tardaba mucho el segundo, yo recuerdo esa situación como cuando tú vas, yo hace tiempo que no voy, pero cuando alguien muere en una familia y están en el velatorio, siempre al final se quedan las personas más allegadas. Y en ese momento, cuando ya ha pasado toda la primera fase, pues hay momentos que ríen, momentos que lloran. Uy, ¿tú te acuerdas cuando fulanito, el que ha fallecido, pasó esto? No sé, y hay ese lío de emociones tan fuerte. Pues eso mismo ocurrió allí. Recuerdo que ella, mirando al bebé, decía, pero si tienes la misma nariz que tu hermana o que tu padre, no recuerdo, pero ¿cómo es posible? Con lo pequeñito que eres, ¿cómo puedes tener ya algo parecido a no sé quién? Y se reía. Y hay que ver que no sale el otro, que lo que le ha gustado quedarse ahí, esto. Y a veces reía, lloraba, tal. Era como una situación muy especial, ¿no? Y estábamos allí acompañándola, estaba también la residente conmigo, y estaba yo y estaba la parejita, ¿no? Y en el siguiente, pues pusimos los dos allí, venga, nos vamos hasta que digáis, para que os despidáis y tal, ¿no? Y me fui. Y recuerdo que me dice una de las enfermeras de la planta, por favor, qué cosa más tétrica estáis haciendo. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué le ponéis a los bebés ahí? Claro. Eso es muy tétrico. Le dije, porque si... Mira, ¿sabes qué pasa? Que si no se despiden, si no los ven, eso se les puede quedar toda la vida en la cabeza. Además, yo le había preguntado si querían despedirlo y dijeron que sí, ¿no? Se le puede quedar eso toda la vida en la cabeza y le puede costar mucho elaborar el duelo. ¿Y sabes lo que me respondió? Dice, ostras, dice, es que yo perdí un bebé y a día de hoy todavía me pregunto cómo era su cara, cómo habría sido su cara. No lo vio. Esa nebulosa... Digo, ¿ves eso que te ha pasado? Eso es lo que estoy evitando. O sea, que encima le había pasado, claro, y lo estaba viendo mal que hiciera eso. Y ahí le hizo clic, dice, ostras, pues por eso yo no... Fíjate qué curioso esto, ¿no? Cómo a veces los seres humanos, para que caigamos en la cuenta de algo, necesitamos, pues eso, que alguien... Un pellizquito, ¿no? Sí, para que espabiles, ¿no? Ostras. Y luego recuerdo, al día siguiente voy a visitarla a esta mujer y la veo así, como con una paz, y me dijo, ha sido muy bonito, y se me puso la piel de gallina. Digo, ¿cómo que muy bonito? Y dice, es que yo en el anterior embarazo fue una cesárea, no fue todo muy traumático y tal, y aquí pues yo por lo menos he podido parir, despedirlo, no medicalizamos el parto para evitar precisamente la mala elaboración, se lo expliqué y todo, ¿no? Y dice, y ha sido bonito, y claro, ahí ya caí en la cuenta, digo, claro, si ha pasado todo el proceso de manera natural, el cuerpo es sabio, segregan las oxitocinas, las endorfinas, es decir, todos los antidepresivos y analgésicos naturales del mundo estaban ahí funcionando en su cerebro. Y entonces,
justo me hizo clic en la cabeza y recordé un caso muy parecido al de ella, donde era también un gemelar y nada más, o sea, la mujer lo pasó fatal, le pusimos para ansiolíticos para que no sufriera, nada más salir los fetillos los metimos corriendo para que no los viera, Claro. pensando que si los veía iba a sufrir más, pensando que si no le poníamos ansiolítico lo iba a pasar peor, con toda la mejor intención, Sí, pero ya, lo hicimos fatal. Flaco favor. Flaco favor le hicimos a esa mujer. Y yo recuerdo al día siguiente la cara de esa mujer de Que no profunda depresión, de trauma. Digo, joder, me acabo de dar cuenta que esto funciona. Funciona. Porque claro, una cosa es cuando tú lo estudias, lo estamos escribiendo y tal, y luego dices, bueno, pero esto llevado a la tierra realmente funciona, vaya que sí funciona. Yo eso lo hacía antes de que existiera la guía. Fíjate, es que tú has sido en esto muy Un transgresor. pionero, has sido un No, rebelde es verdad, transgresor. siempre lo hacía así, y, bueno, parecido. Entonces, bueno, pues cuando escribimos la guía fue plasmar lo que yo ya había leído, ¿no? Y con la ayuda de Ana, pues darle un toque todavía más De la psicológico y más intenso. Sí, yo Atender un nacimiento siempre es un privilegio. Pues atenderlo en un bebé que ha fallecido es todavía más importante. En y la más- guía hablamos del tratamiento expectante, que yo ahí fui una transgresora, y te cuento por qué. Porque aquí, ¿te acuerdas? Sí, El las tratamiento, las tres cuando tú posibilidades. tienes, por ejemplo, un aborto, puedes poner prostaglandinas intravaginales para que los pulse todo, o bien puedes hacer un legrado, o bien no hacer nada y que evolucione espontáneamente. Y viene ese tratamiento. Pues yo me acuerdo que yo hice un tratamiento expectante cuando empecé la residencia hace ya más de 20 años, con una conocida mía que decía, ay, yo no quiero un legrado. Y en aquella época tú entrabas con un aborto y Sí, daba sí. igual los restos que tuviera, todo el mundo legrado. Y yo no se lo hice. Y entonces estaba ahí como a escondidilla, pues cada día que sangraba un poquito más me llamaba y yo me asustaba y tal, y yo, bueno, y haciéndole ecografías continuamente, no hacía falta tanta ecografía, pero claro, porque estaba Claro, siendo porque- transgresora, estaba saliéndome Claro. del protocolo. Y recuerdo que un día se me ocurre, que llevaba ya un mes esta chica, que un día manchaba, otro día no, pero era muy poquito. Y esto es como la cuarentena, Sí, sí. después del parto, pues la famosa cuarentena, ¿no? Que estás manchando, pues esto funciona igual. Pero claro, como no teníamos modelos, no sabíamos cómo funcionaba esto, pues yo ya un día se lo comento a la Junta y digo, mira, es que tengo un caso de una conocida que es que no se quiere hacer un legrado y yo le he ayudado porque no le da mucho miedo y es que todavía está manchando, y le enseñé la ecografía que no quedaba nada de Endometrio casi, ¿no? pulsar, y me dice, ¡qué barbaridad! Se va a coger una endometritis. O sea, mira, a mí me entró ahí yo que sé, qué sé yo, pero aún así aguantamos el tipo y la chica los pulsó todo y fenomenal. Todo esto fue muy transgresor. Sí. Porque claro, yo ahí me estaba saltando todos los protocolos y todo eso y tenía miedo, pero es que Hoy en día se hace así también. es que la chica esta, que es conocida mía, le daba todavía más pánico hacerse un legrado. Y hicimos ahí un poquito a escondidilla eso, y ahora resulta que el tratamiento expectante es una posibilidad más. Y es que resulta que además, en este caso, tal y como era la ecografía inicial, a día de hoy le Es hubieran lo dicho indicado. que no hace falta hacer nada más. No le hubieran hecho ni legrado, ni le hubieran puesto pastillas, ni nada. Pero aquello en ese momento fue transgresor, ¿no? Sí, fue Y al innovador, final- claro. Al final, muchas veces, pues, cuando estás ahí al pie del cañón, pues... A lo mejor ya habría algún estudio por detrás que eso Puede podía ser. haberlo incluso respaldado. Pero para que tú veas lo que es a veces el La ser- intuición la intuición y el respetar y el y el tomar respetar el decisiones que proceso. ves que son lógicas y con sentido común también. y estar muy pendiente. Al final lo que quieres es el bien para la paciente y ayudarla y que ella misma esté en el centro. Estas mujeres que decían que yo no quiero un legrado, venga, pues yo te voy a ayudar para que Claro. no lo tengas. Pero claro, por otro lado tenía el miedo, digo, a ver si... Hombre, la voy a estoy perjudicar haciendo esto. Pero es que yo Claro. hacía la ecografía y digo, pero si queda muy poco aquí, ¿vale? Pues habrá sangrado un poquito más. Bueno, no pasa nada, digo, ¿qué va a pasar? Entonces, claro, a mí este hombre me metió un miedo después, pero mira, por suerte salió todo bien y luego ya, pues mira, qué bien que ya podemos decir que existe también ese tratamiento, que no queremos decir que uno sea mejor bueno ni peor, ni claro. malo, pues depende de cada caso y depende de las decisiones de cada paciente al fin y al cabo, ¿no? Ahí es donde tendríamos que mirar también en la toma de decisiones. Muchas veces en los abortos casi que es más fácil, ¿no?
pero cuando ya los bebés son grandes, el ofrecer una actitud Expectante. no expectante pura, una mixta, ¿no? Entre intervenir y no intervenir, por el punto intermedio, ¿no? Todavía se sigue tendiendo a pensar que las mujeres prefieren que el bebé nazca lo antes posible. No se les comenta que existe la opción de irse a casa. Pero las hay que te dicen que no, que prefieren darse tiempo y se puede. Sé que lo hacen, pero todavía a nivel profesional creo que todavía damos por hecho que se quiere parir cuanto antes un bebé muerto. Sí, es verdad. Pero eso, la sociedad actual en general, pensamos en esa fe ciega en la tecnología, vivimos de espaldas al envejecimiento y a la muerte, y entonces queremos soluciones inmediatas. Cuanto antes te quites el problema, antes se soluciona. Nos lo quitamos y ya está, ¿no? Eso, pues son cosillas. Y en el duelo eso no funciona así. En el duelo, por desgracia, no es así, ¿no? No tenemos la suerte de poder pasarlo rápido, como si no hubiera pasado nada. Eso es imposible. Y si lo haces así, te sale por otro lado el problema psicológico, ¿no? Obvio. ¿Te gustaría conocer a Miriam Al-Adib de una forma más personal? ¿Conectar con ella y con otras mujeres como tú en un espacio íntimo y auténtico? Entonces, únete al club de Miriam Al-Adib. Accede a podcasts exclusivos con historias reales, contenidos íntimos y reflexiones personales que no verás en otro sitio, retos y recetas del famoso marido de Miriam, foros para compartir tus ideas con otras mujeres y encuentros virtuales para hablar directamente con Miriam. Es mucho más que una comunidad. ¡Es una piña! Entra ahora en www.elclubdemiriam.com y forma parte de algo único. Bueno, Pedro, pues como siempre un placer hablar contigo y mira por dónde, que es una manera también de que quedemos, que hace tiempo que no quedamos en el campo. Que bueno, hay que decirlo que Pedro y su mujer Gema y tal, pues muchas veces quedamos ahí con marido, hacemos un grupito muchas veces que desde luego hemos tenido que quedar para esto, para que podamos vernos. Bueno. Esto te emplazo para volver a quedar. Cuando tú quieras. Bueno, y como siempre, aquí seguimos. Os esperamos para el próximo episodio. Nada, hasta la próxima. Este podcast es solo el comienzo. ¿Quieres seguir conmigo más allá? Pues únete a mi club y encontrarás contenido exclusivo, cercanía y una comunidad que crece cada día. Vente y hagamos este camino juntas. Gracias. Esto es el podcast de Miriam Al-Adib. Lo encontrarás en YouTube y en las principales plataformas de podcasting. Este podcast es una producción de Nexalios Comunica.